Se burlaban del precio de la mujer apache herida hasta que un vaquero pagó más y los dejó callados. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol ya había pasado su punto más alto cuando Colt Mercer cabalgó hasta Copper Bend. El pueblo no era más que una fila de fachadas gastadas junto a la calle de tierra, apisonada una cantina con el letrero despintado, una tienda con contraventanas torcidas y voces que se escuchaban demasiado lejos. Las oyó antes de llegar al poste de amarre carcajadas de hombres de esas que tienen filo y que a Colt siempre le daban mala espina. Bajó despacio del caballo, las botas golpeando la tierra con un sonido seco. Llevaba puesto un gabán largo desteñido casi a gris por el sol de tantos años. Los puños deshilachados, el polvo del camino pegado en las costuras. Se ajustó el sombrero contra el resplandor y escaneó a la multitud. Eran unos 20 o 30 tipos apiñados alrededor de una carreta plana. La mayoría vestía ropa endurecida por el sudor y la mugre. Los rostros medio escondidos bajo los sombreros, pero su postura lo decía todo. Inclinados hacia adelante, con sonrisas torcidas y ojos brillando con esa codicia que él ya había visto demasiadas veces. No necesitaba adivinar qué pasaba. Había estado en pueblos así después de la guerra, lugares que se alimentaban de todo lo roto o humillado. Colt no pensaba quedarse mucho. Solo había venido por bloques de sal y municiones, pero entonces la vio. La mujer apache estaba de pie sobre esa carreta, como si fuera una exhibición, las muñecas amarradas con cuerda gruesa, los brazos forzados al frente. Los tobillos desnudos, los pies cortados y llenos de polvo hasta las rodillas. Era joven, quizá de unos 20 y tantos, pero gastada como alguien que había corrido demasiado tiempo. Su vestido contaba lo demás. Lo que alguna vez fue un buen traje de gamuza, ahora no eran más que tiras desgarradas. El escote abierto hasta mostrar el borde de los senos, la falda rota en un costado, dejando ver moretones oscuros bajo la luz. A Colt se le apretó el estómago igual que aquellas noches en que las redadas de caballería se volvían masacre. Ese mismo peso enfermo en el pecho. Habían pasado 5 años desde que dejó el uniforme, pero los fantasmas no lo soltaban. Volvían fácil en sitios como ese. La voz del rematador reventó en medio del calor. $5. Está lo bastante fuerte para trabajar, carajo, todavía respira. No 5. ¿Quién da 5? Los hombres silbaron. Uno escupió al suelo. Otro gritó. Cambio una silla y un caballo viejo. Las risas estallaron en el patio. Un tipo alto al frente levantó el mentón y vociferó. «Hasta dientes tiene». «Entonces ofrezco $1». Colt le sostuvo la mirada todo ese tiempo. Ella no lloró, no suplicó. Sus ojos seguían firmes, oscuros, fijos, en un punto vacío, como si hubiera arrancado de sí cualquier emoción solo para mantenerse en pie. Eso le bastó. $3, ladró el subastador, el ala de su sombrero chorreando sudor por la cara. «Carajo, muchachos, no me hagan perder el tiempo». «¿Quién se la lleva por 2?» Una voz desde atrás se burló. «Déjensela a los coyotes». Más carcajadas duras y crueles. Colt sintió la mandíbula endurecerse como piedra. Sus botas lo empujaron al frente antes de pensarlo. El sonido salió de su boca sin poder frenarlo. 20. La palabra cayó como un martillazo. El silencio cubrió al grupo. Los hombres voltearon cegados por el sol, buscando de dónde había salido esa voz. Colt estaba junto al corral. El gabán abierto sobre el pantalón gastado. Todavía cubierto de polvo del camino. La mano descansando suelta junto al cinturón, pero lejos del Colt en la cartuchera. Aún no. El subastador lo miró confundido, como tratando de entender los números. $20. Estás sordo, hijo. Eso es más de lo que vale. Colt no respondió, no parpadeó. Metió la mano en el gabán y sacó un rollo de billetes contando despacio, firme. Los dedos quietos, aunque por dentro le ardía el estómago. Dejó el dinero sobre el barandal de la carreta con un golpe plano que resonó en todo el patio. Nadie se rió ya. El subastador se relamió mirando a los demás como esperando que alguien lo desafiara.
Nadie lo hizo. Por fin, asintió de golpe vendida al caballero del gabán. Colt subió los escalones de la carreta, cada tabla crujiendo bajo su peso. La mujer no se movió, no bajó la mirada, aunque él sintió el fuego de sus ojos cuando se detuvo frente a ella. Oscuros, firmes, duros como pedernal. Orgullo gastado pero vivo. Colt sacó el cuchillo despacio para que nadie se asustara y cortó las cuerdas de sus muñecas. La soga reventó fibra por fibra, dejando marcas rojas en su piel. Ella flexionó las manos, hizo un gesto de dolor, pero no dijo nada. Colt se quitó el gabán y se lo puso sobre los hombros. La prenda la cubrió por completo, tapando la ropa rota, los moretones, todo lo que la turba había mirado. Ella sujetó las solapas con fuerza como si fuera lo único que la sostenía. Él no dijo nada. Solo bajó de la carreta, las botas golpeando fuerte, y caminó hacia su caballo. No se volvió a ver si lo seguía. No hacía falta, los pies desnudos crujían en la tierra tras de él. Los hombres se apartaron como humo, murmurando entre dientes. De regreso al caballo, Colt siguió caminando sin apresurarse ni aflojar el paso. En el poste de amarre, desató a su alazán y montó de un salto. Bajó la vista, se encontró otra vez con sus ojos y le extendió la mano. Ella la miró con la quijada dura, los hombros erguidos como odiando necesitarlo. Pero la aceptó. Su palma pequeña, dura y agrietada se cerró en la de él. Colt la subió detrás de sí como si no pesara nada. Sus brazos se ajustaron a su cintura porque no había de otra. Sintió el temblor en sus brazos cuando el caballo se movió bajo su peso. No dijo nada. Solo apretó los talones contra el flanco del alazán y salió cabalgando. La gente quedó atrás. Las voces se apagaron poco a poco. El polvo se enroscó en el calor blanco hasta que Copper Bend no fue más que una mancha en el horizonte. El caballo los llevó rumbo al oeste, cruzando una franja de tierra plana castigada por el viento. El retumbar opaco de los cascos contra la tierra dura. Copper Bend se fue haciendo pequeño hasta perderse en un espejismo de calor. Al frente, la llanura se abría ancha. Matorrales de mezquite, cauces secos y lomas bajas gastadas por demasiados veranos. El sol empezaba a caer hacia la tarde, estirando sombras largas que se arrastraban como cicatrices sobre el suelo del llano. Colt mantuvo la vista al frente, una mano floja en las riendas, la otra descansando sobre el muslo. La sentía detrás primero con el agarre firme, luego aflojando conforme los kilómetros avanzaban. El peso de su cabeza se inclinó un poco como si peleara contra el sueño y lo fuera perdiendo. Él no volteó, no dijo palabra. Tenía la quijada tan apretada que le dolía. La había comprado, y esa verdad le caía como una piedra en el estómago. No le gustaba la palabra ni la realidad que implicaba, pero no había otra manera de sacarla de aquel corral sin desatar una balacera. $20 y un montón de miradas clavadas. Ese fue el precio por hacer lo único que podía soportar. ¿Y ahora qué? Esa pregunta le quemaba en la nuca como el sol del desierto. No había pensado más allá del momento en que su voz cortó las risas. No planeaba compartir su techo. Ni siquiera pensaba quedarse en el pueblo. Cuando el sol tocó el borde del valle, llegaron a un arroyo angosto, donde los álamos se inclinaban bajos y el aire se sentía más fresco. Colt frenó al alazán, lo puso al paso y giró hacia la ladera donde se apretaba una cabaña contra las rocas. Era de troncos mal labrados, parchada aquí y allá con restos que había usado cuando el techo cedió el invierno pasado. Un cobertizo se recargaba torcido como borracho. El poste del corral viejo y rajado aún se mantenía en pie. No salía humo de la chimenea porque no había fuego desde la mañana. Colt desmontó primero las botas, rechinando sobre la grava. Le tendió la mano otra vez en silencio. Tras un momento largo, ella soltó un borde del abrigo para tomarlo. Sus dedos estaban más fríos de lo que imaginaba. Él la sostuvo mientras bajaba. Los pies desnudos golpearon la tierra con un sonido seco. Se tambaleó una vez. El abrigo la cubría hasta las pantorrillas, y aún así enderezó los hombros como si importara que él no viera debilidad. Colt llevó el caballo al corral, desajustando la montura con movimientos lentos y seguros. Sentía sus ojos sobre la espalda esperando. No confiando todavía, pero esperando,
como si necesitara saber qué venía después. Cuando por fin se giró la pregunta, lo golpeó de frente. ¿Dónde encajaba ella en este sitio? Adentro, dijo con voz seca, áspera por tantas horas sin agua. No añadió nada más. Las palabras nunca le salían fácil. Ella dudó en la entrada. La puerta colgaba torcida, y cuando la empujó las bisagras gimieron. Dentro olía a leña vieja y café amargo. El aire guardaba el frío de un día sin fuego. La luz se colaba entre los tablones torcidos tenue y gris. Había una mesa con 2 sillas, una cama angosta contra la pared y una estufa de hierro con una tetera tiznada encima. Nada más, ni cortinas ni suavidad. Solo los huesos de una vida hecha para un hombre que no esperaba compañía. A Nia se le cortó el aire en la garganta casi sin ruido. No dijo palabra, se abrazó al abrigo y entró despacio revisando cada sombra como si pudiera morder. Colt la siguió cerrando la puerta con un golpe seco. Por un momento el silencio pesó espeso. Se agachó junto a la estufa, acomodó astillas con la costumbre de siempre, prendió un cerillo y esperó a que la flama prendiera. El fuego crepitó pintando de naranja las tablas del piso. ¿Te dolieron en algún lado?, preguntó al fin sin levantar la vista. Ella giró la cabeza rápido, los ojos oscuros fijos en él. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, la palabra salió baja, casi seca. No. Él miró sus muñecas marcadas y enrojecidas por las sogas. Mentira, pensó, pero no dijo nada. Puso la tetera en la parrilla y agarró la bolsa de café. Sus manos trabajaban serenas, pero la mente giraba en círculos. Ella no había hablado en el pueblo, no había rogado. Eso no era miedo, era orgullo duro como vidrio. Y algo en su interior se movió, algo que no sentía desde antes de la guerra, antes de Helena, antes de que todo se volviera humo y sangre. Detrás de él crujió el piso. Alcanzó a verla de reojo, apoyada en la pared. Brazos cruzados bajo el abrigo, como si fuera su único escudo. Sus ojos recorrieron el cuarto y volvieron a él rápidos y filosos, midiendo salidas, distancias, opciones. Una mirada de sobreviviente. ¿Quieres comer?, preguntó. Ella inclinó apenas la barbilla, un sí o un no disimulado. Él no estuvo seguro qué significaba. De todos modos, sacó un pedazo de pan del armario. Un borde duro de 2 días atrás. Lo cortó con el cuchillo del cinturón y lo puso en la mesa junto con un trozo de venado seco. Al señalarle, ella se acercó despacio, como si cada tabla pudiera quebrarse. Se sentó, pero no tocó la comida hasta que él volvió a la estufa. Entonces escuchó el raspado leve del pan contra los dientes, rápido y callado, como si le diera vergüenza el hambre. Él se quedó de espaldas dejándola tranquila. El café hirvió, sirvió 2 tazas, empujó una hacia ella y se sentó frente a frente. Por primera vez, sus miradas se engancharon sin apartarse. Los ojos de ella eran oscuros, enrojecidos en las orillas, pero firmes. Los de él, grises y cansados, cargaban una pregunta que nunca pronunció. ¿Qué te hicieron? No lo dijo porque la respuesta solo viviría entre ambos, pesada y filosa como un cuchillo. Afuera el viento se levantó sacudiendo el vidrio flojo de la ventana. Ese ruido llenó el silencio mientras el fuego se consumía lento, y la mujer, cubierta con su abrigo, masticaba despacio cada bocado como si le costara la vida. Colt la vio temblar apenas un instante, la mano vacilando sobre el borde de la taza de lata. Esa era la parte que a nadie en Copper Bend le importaba. Él después. ¿Qué pasa cuando rescatas a alguien roto del corral y tratas de hacerle un hueco en una vida ya hecha pedazos? Colt no tenía la respuesta, pero el fuego estaba encendido, la puerta asegurada, y esa noche eso tendría que bastar. Las llamas se habían bajado cuando echó el cerrojo de hierro. Afuera el viento mordía los árboles trayendo olor a tierra fría y humo de cedro. Dentro la cabaña estaba más tibia, pero el aire seguía con esa tensión que surge cuando 2 personas respiran en el mismo espacio sin saber qué hará la otra. Ella seguía donde la había dejado, sentada a la mesa envuelta en su abrigo. La taza estaba vacía, el pan desaparecido, pero sus manos seguían firmes en el regazo, como si no confiara en moverlas. El cabello le caía suelto en mechones oscuros, enredados y llenos de polvo. La lumbre reveló sangre seca en las hebras junto a su sien.
Él se movió despacio, se agachó en la estufa, echó más leña y observó cómo las llamas empujaban las sombras. Después, se giró hacia ella, apoyándose en los talones, y soltó la pregunta que lo perseguía desde Copper Bend. ¿Te hicieron mucho daño? Los ojos de ella se alzaron filosos, como cuchilla medio desenvainada. Por un segundo pensó que no respondería, pero negó con la cabeza lento. No fue rápido ni fácil solo una vez. No. Colt no le creyó. Había visto cómo se ponía rígida cuando él se acercaba demasiado al darle el café, cómo apretaba el abrigo como si fuera lo único que la mantenía entera. Pero no insistió. No esa noche. Se levantó y fue al armario. Sacó una palangana, la llenó con agua del balde junto a la puerta y la colocó cerca de la estufa para que se entibiara. Habló con voz pareja. «Necesitas asearte. Hay un trapo en la caja debajo de la cama». El ceño de ella se tensó. La desconfianza le cruzó rápido la cara. Él lo notó. «Puedes hacerlo ahí», dijo señalando con la barbilla la esquina donde colgaba una cortina en un alambre. «Nadie te verá». Por un momento ninguno se movió. Luego ella se puso de pie lenta y decidida. El abrigo se deslizó apenas mostrando el borde roto de su vestido. Él apartó la vista al instante, apretando la mandíbula y se ocupó de la tetera aunque no lo necesitara. Escuchó el chirrido de la caja, el roce de la tela, el chapoteo del agua. Ninguna palabra, solo los ruidos pequeños de alguien limpiando la mugre que el camino había dejado en su piel. Colt permaneció de espaldas, pero su mente dibujaba la escena, igual marcas de soga, quizá algo peor. Le retorció el estómago, igual que la primera vez que la vio en aquella carreta. Para cuando terminó el fuego, ardía alto las sombras largas sobre el suelo. Salió de detrás de la cortina aún aferrada al abrigo, pero el rostro lucía distinto, limpio, aunque pálido y exhausto. El cabello húmedo caía en ondas, y por primera vez él notó lo joven que era. 24, tal vez la edad que habría tenido su hermana si la fiebre no se la hubiera llevado en el 74. Señaló la cama. «Tómala, yo me quedo junto al fuego». Su mentón se alzó como si el orgullo quisiera discutir, pero el cansancio la venció. Se acercó a la cama, se sentó despacio y lo miró fija como esperando algo más. Él no le dio nada aparte de espacio. Extendió su manta de montar junto al hogar, se tiró pesado sobre ella, la espalda contra la pared y el rifle al alcance. El silencio se estiró, no filoso, como antes, solo largo. Podía oír el viento en el techo, el crujir lento de la madera, su respiración irregular, mientras se acomodaba en el colchón. Colt clavó la vista en el fuego, rumiando las preguntas que no había hecho. ¿Quién la amarró? ¿Cuánto llevaba huyendo? ¿Qué había tenido que pagar para llegar hasta ahí? No preguntó porque las respuestas no cambiaban. Lo que estaba frente a él, una mujer con nada más que su abrigo y los restos de un vestido, arrastrando un pasado demasiado pesado para hablarse. Cerca de la medianoche, el viento se calmó. El fuego se hundió otra vez, y Colt se acomodó contra la pared. El hombro le dolía donde el hueso viejo se juntaba con la cicatriz. Creyó que ella dormía hasta que la oyó en la oscuridad. ¿Por qué levantó la cabeza? ¿Qué? Sus ojos atraparon el último brillo de la lumbre, negros y firmes. ¿Por qué pagaste por mí? La verdad era sencilla, pero decirla en voz alta raspaba viejas heridas. Dejó que el silencio corriera un buen rato antes de contestar. Porque nadie más iba a hacer lo correcto. Ella lo miró unos segundos más, como si pusiera esas palabras en una balanza. Luego giró la cara hacia la pared. El abrigo se movió cuando se encogió de lado, y después nada más que su respiración. Colt recostó la cabeza, los ojos en el techo oscuro, y sintió que ese viejo peso caía más hondo. Había dejado la guerra para huir de cosas así, pero esa noche comprobaba lo que ya sabía. Hay cosas que te persiguen por más que quieras. El amanecer llegó tarde. Luz pálida se colaba entre las rendijas de la cabaña. El fuego se había vuelto ceniza y el frío entraba otra vez como agua por una grieta. Colt se movió primero. El dolor en el hombro le recordó que había dormido en el suelo con solo la manta entre él y las tablas. Se levantó despacio, estirando la espalda rígida, y miró hacia la cama.
Ella estaba despierta, acostada de lado. El abrigo le cubría hasta la barbilla. Sus ojos no estaban cerrados. Seguían fijos en un tronco apilado junto al fogón, oscuros y atentos. Había estado despierta más tiempo que él, quizá desde el primer hilo gris del amanecer. Se levantó, se frotó la mandíbula y fue hacia la estufa sin decir nada. El metal sonó suave cuando puso la tetera y la llenó con lo poco que quedaba en el balde. Podía sentir su mirada sobre él punzante como alfileres. Pero cuando giró ella, lo apartó de golpe, jalando el abrigo más fuerte como si tuviera importancia. «Puedes quedarte ahí hasta que el fuego levante», dijo. Su voz fue plana, no dura, solo pareja. Ella no respondió. El agua silbó al tocar el hierro. Agregó café molido, revolvió y dejó que el aroma llenara el aire. El hervor rompía el silencio, aunque no alcanzaba para callar lo que le rondaba la cabeza. Las preguntas que había dejado colgadas la noche anterior, el peso de lo hecho en Copper Bend. Cuando volvió a verla, ella ya se había incorporado. El abrigo cayó de un hombro al moverse y la imagen lo golpeó como un puñetazo inesperado. El borde roto del vestido se hundía abajo, dejando ver la curva de piel en el pecho. Un moretón oscuro se extendía en la clavícula, feo sobre el tono de su piel. Colt apartó la vista de golpe, apretando la mandíbula. Agarró las tazas de lata con más fuerza de la necesaria. El golpe metálico retumbó demasiado en la pieza pequeña. Sus pensamientos se encendieron. Eso era lo que le habían hecho. Por eso estaba en aquella carreta. Sintió hervir la vieja rabia de caballería, chispa seca sobre pasto. La misma furia que lo empujó a desobedecer órdenes en Montana y dejar atrás la única vida que conocía. A su espalda, las tablas crujieron. Se giró despacio. Ella estaba de pie, los pies desnudos sobre el piso frío. El abrigo colgaba suelto, mostrando demasiado. Sus ojos lo buscaron y se aferraron a los de él. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. Su voz no era suave, pero tampoco áspera. Solo plana, como de alguien cansada de quedarse sin opciones. La estudió un largo segundo. La verdad era que no lo sabía. No había pensado más allá de la noche. La había comprado porque nadie más haría lo correcto, pero las decisiones no terminan en el corral. Pesan hasta la casa. «No vas a regresar con ellos», dijo al fin. «Eso es lo único que tengo por ahora». Algo chisporroteó en su rostro. No era confianza, no todavía. Tal vez apenas un filo de esperanza afilado como navaja, pero se apagó rápido. Asintió una vez y se dejó caer en la cama. Colt puso las tazas en la mesa, sirvió el café y deslizó una hacia ella. Ella se movió lenta. Los dedos rozaron los suyos al tomarla. El contacto no fue nada. Apenas piel con piel por medio segundo. Pero cambió el aire como si el fuego hubiera estallado de golpe. Él contuvo la respiración y se maldijo por eso. Ella bebió sin levantar la vista. Él miró el vapor entre ambos, deseando que quemara todas las preguntas que no quería formular. Cuando la taza quedó vacía, habló. «Ese vestido no sirve. Buscaré algo en el baúl». Ella levantó la cabeza, un destello de orgullo en sus ojos. «Estoy bien». Él negó con la cabeza, ya moviéndose hacia el cofre de cedro junto a la pared. «No lo estás. Con ese trapo te partes de frío esta noche». El cofre gimió al abrirse. El olor viejo salió como humo. Sacó una camisa limpia, aunque remendada, y unos pantalones gastados que le quedarían flojos. Cuando volteó la vio con la quijada apretada, como si usar su ropa le raspaba el alma. «¿Es eso o morirte de frío?», dijo, dejándolos en la silla junto a la cama. Y porque notó la tensión en sus hombros como resorte a punto de saltar, añadió: «Saldré mientras te cambias». Ella sostuvo su mirada un instante como esperando la mentira, y luego bajó los ojos. Asintió una vez. Colt tomó su sombrero del clavo y salió a la luz dura del día. El viento cortaba en seco la cara arrastrando polvo. Se paró junto al corral, mirando la línea de cerros, la mandíbula rechinando hasta dolerle. No quería pensar en lo fácil que hubiera sido que otro la arrastrara de esa carreta. Lo rápido que los hombres podían reducir una vida a nada. Cuando regresó, ella estaba junto al fuego, su camisa cayéndole casi a las rodillas,
los pantalones arremangados torpemente en los tobillos, el cabello aún húmedo desde la noche anterior, rizado suave alrededor del rostro. Y por primera vez no parecía alguien lista para huir. Parecía alguien plantada en una vida que no sabía cómo manejar. Carraspeó. Ella no sonrió, no agradeció, solo asintió una vez y volvió la vista al fuego. Colt la miró un segundo más de lo debido. Luego se dejó caer en la silla, las manos rodeando una taza nueva de café, mientras el viento arañaba la puerta como garras. No lo dijo en voz alta, pero la verdad ya estaba escrita en su mente. Lo que fuera aquello no acabaría pronto. Para la mañana siguiente, el viento se había calmado dejando el valle quieto bajo un cielo gris plano. El frío se aferraba abajo mordiendo cuando Colt salió al porche con el rifle descansando fácil en un brazo. El humo tenue de enebro llegaba desde la estufa detrás de él donde ella se movía en silencio. Arremangaba sus mangas mientras limpiaba la mesa con un trapo gastado. Había empezado con eso después del amanecer tareas pequeñas, hechas con cuidado como si quisiera demostrar algo que ninguno de los dos había dicho. Colt escudriñó las colinas más allá del arroyo. Era costumbre más que pensamiento. Un hombre que vivió la guerra vigila sin necesidad de motivo. Pero ese día sí lo había. Trex. Los había encontrado junto al manantial al amanecer. Huellas frescas marcadas en la tierra húmeda, donde el deshielo bajaba desde la sierra. 2 caballos, quizá 3 por lo hondo de las pisadas. No eran vaqueros de paso. De haberlo sido, habrían tomado la vereda principal, no andar pegados al monte como sombras, tratando de no ser vistos. Colt recorrió con el pulgar el cañón del Winchester, la quijada dura trabajando despacio. Había pensado que la chusma de Copper Bend escupiría al suelo y se olvidaría en cuanto él diera la espalda. Parece que se equivocó. Al volver a la cabaña, ella estaba junto a la estufa agachada para avivar el fuego. La camisa de él colgaba floja en su cuerpo, los puños doblados hasta arriba, los pantalones sujetos con un lazo de cuero. El cabello se había secado en ondas suaves que rozaban su mandíbula, y al enderezarse los ojos se fueron directo al rifle que él traía en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó la voz tensa corta. Colt dejó el Winchester sobre la mesa, el metal sonando contra la madera. «Huella de Trex en la loma. Hombres a caballo. Puede que no sea nada». Sus dedos se aferraron a la silla como fierro. «No es nada». Él sostuvo su mirada, viendo cómo el pánico rompía la coraza de orgullo que ella cargaba desde Copper Bend. Por primera vez, su respiración se oyó entrecortada. «Van a venir», dijo bajo pero firme. «Hombres así no sueltan lo que agarran». Colt pasó la mano por la barba. «Encontrarán este lugar más duro de lo que piensan». Ella se volvió los brazos cruzados fuerte sobre el pecho, pero él notó el temblor de sus hombros antes de que se quedara quieta. Sirvió café, puso una taza cerca de su mano. «¿Conoces a alguno de ellos?» Hubo una pausa. Luego un leve movimiento de cabeza. 2, tal vez más, esperó pero no agregó nada. Los nombres atrapados detrás de sus dientes se quedaron ahí. No la presionó. Fue al rincón donde guardaba el equipo. Tomó la carabina del arnés. Revisó la carga despacio. El clic de los casquillos al entrar sonó más fuerte que el viento afuera. Al voltear la encontró mirándolo, la barbilla alta como odiándose por mostrar miedo. «Quédate cerca de la casa», dijo. Ella apretó la mandíbula. «Sé disparar». Eso lo detuvo. La observó largo, calibrando si era verdad o puro deseo de parecer fuerte. Luego asintió despacio. «Bien, pero no disparas hasta que yo te lo diga». Sus ojos no temblaron. «No me voy a quedar fría». Colt le creyó. Algo en esa voz, un filo bajo toda la calma, le dijo que no era la primera vez que miraba a la desgracia de frente. Al mediodía las nubes se aclararon, pero el viento traía un olor que no le gustaba, sudor de caballo áspero y fresco. Se sorprendió revisando el horizonte cada pocos minutos. Los viejos instintos despertaban en su sangre. Había pasado años queriendo enterrarlos. Pero ahora cada ruido, el golpe de la tapa de la estufa, el crujido de una tabla bajo sus pies, lo tenía con los nervios tensos. Ella permanecía junto al fuego.
no ociosa, sino moviéndose suave como si cada músculo estuviera alerta. Notó que sus ojos buscaban el rifle cada vez que pasaba junto a la mesa. La forma en que sus dedos rozaban el abrigo de él, como midiendo qué tan rápido podría ponérselo si lo necesitaba. Las horas se estiraron tensas como alambre. Las sombras se alargaban cuando el primer cuervo cruzó bajo sobre la loma. Su graznido rompió el silencio como cuchillo. Colt se acercó a la puerta, la abrió despacio y revisó la pendiente. Fue entonces que los vio. Sombras oscuras moviéndose entre los árboles, demasiado lejos para distinguir rostros, pero lo bastante cerca para que el sol arrancara destellos de hierro. 3 jinetes avanzando lento vigilando. Cerró la puerta sin hacer ruido, corrió el pasador con calma. Su voz salió tranquila, plana como la respiración antes de la tormenta. «Ya están aquí». Detrás de él escuchó el roce metálico sobre madera, mientras ella agarraba el rifle sin esperar que se lo pidiera. La noche cayó despacio arrastrando el frío hasta que el aire afuera cortaba como vidrio. Adentro el fuego lanzaba sombras largas contra las paredes, y cada crujido de la madera sonaba más fuerte que el aliento. Colt estaba en la mesa con el Winchester sobre las piernas, limpiando el mecanismo con calma, los movimientos firmes, la quijada de hierro. Frente a él Nia estaba de rodillas junto al fogón, metiendo ramas delgadas como alguien que tratara de detener la oscuridad con las manos. No había preguntado qué pasaría si los jinetes se acercaban. No hacía falta. Se le veía en los ojos que saltaban a la puerta cada vez que el viento la empujaba. En la manera en que rozaba el rifle, apoyado junto a la mesa antes de retirarse rápido, como dudando si tocarlo sin permiso, lo haría enojar. Colt rompió el silencio primero. «Dijiste que sabías disparar». Ella levantó la cabeza rápido. «Sé». Que también ella lo miró directo a los ojos. Lo suficiente. Él la midió un largo segundo, dudando si en esa voz había verdad o solo orgullo. Luego se levantó, fue al rincón y sacó su Colt 45 de repuesto de la funda colgada en la silla. El acero brilló con la lumbre cuando lo puso en sus manos. «El seguro está aquí», dijo su voz pareja, mostrándole con 2 dedos. «No lo montes hasta que estés segura de tirar». Ella asintió una sola vez. Sus ojos se quedaron clavados en el arma como si fuera más que hierro y pólvora, como si marcara la línea entre vivir o no. Colt se acercó a la ventana, levantó un borde de la piel clavada en la rendija. Afuera el valle yacía oscuro bajo un cielo duro de estrellas. La sierra era ya solo una sombra, pero sabía que lo que había visto no eran fantasmas. 3 hombres, quizá más, esperando a que la noche les cubriera el paso. A su espalda, escuchó el clic leve cuando ella probó el martillo. El suspiro escapó entre sus dientes al devolverlo al seguro. Suave con cuidado sin farolear. El primer sonido llegó cerca de medianoche. Un caballo moviéndose en el frío pezuña, raspando la piedra, y luego una voz baja y áspera lo bastante para que Colt captara el tono, aunque no las palabras. Otra contestó más cerca. «Ya están aquí», dijo él, voz plana como filo. Cruzó la pieza en 3 pasos, apagó la lámpara, dejando solo el fuego arrojando un resplandor opaco. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Agáchate junto a la pared del fondo». Ella se movió sin ruido pegada a los troncos, la pistola firme en las manos. Colt se puso de rodillas junto a la puerta, el Winchester apoyado en el hombro, cada nervio encendido. La cabaña se encogía hasta caber en su respiración. Botas golpearon la galera, una mano jaló el picaporte. El primero abrió de un empujón y Colt disparó. El estampido rajó la noche como látigo y el hombre se dobló en seco, su rifle chocando contra el marco. Antes de que muriera el eco, otra sombra llenó el hueco. Colt giró, apretó el gatillo, sintió el retroceso hundirse en su hombro, mientras el segundo caía de espaldas al patio con un gruñido más animal que humano. Una tercera voz rugió desde la oscuridad. El fuego enemigo contestó astillando la puerta a centímetros de su cabeza. Rodó duro, se alzó de pie, el sabor a humo y hierro en la boca. Detrás de él la pistola tronó una vez clara y seca. Alcanzó a ver a Nia firme con ambas manos.
El cañón subiendo cuando una figura se desplomó cerca de la ventana, las botas raspando el marco antes de quedar quietas. Su rostro no se quebró. Ni miedo ni asombro, solo una concentración brutal, el aliento recio escapando entre sus dientes. Al suelo gritó Colt, y la palabra apenas había salido cuando otra bala atravesó la pared donde estaba su cabeza. Ella se lanzó plana, rodó tras la estufa, y Colt disparó hacia el fogonazo en los árboles. Vio la llamarada contestar. Luego nada salvo el viento arañando el humo espeso dentro de la cabaña. El silencio se estiró largo. Demasiado largo. Colt respiró hondo mientras buscaba en la negrura tras el marco astillado. Nada se movía salvo las ramas recortadas contra el cielo. Al volverse, ella seguía encogida junto al fogón, la pistola apretada a los nudillos blancos como hueso. Sus ojos se encontraron en la penumbra y por primera vez desde Copper Bend no había muros entre ellos, solo la verdad desnuda, cruda. «¿Estás bien?», preguntó él, la voz rasposa. Ella asintió rápido, aunque el temblor de su respiración delataba la mentira. Colt se acercó despacio, apoyó su mano sobre la de ella. No para quitarle el arma, solo para contener el temblor que no cesaba. Sus dedos se tensaron, luego cedieron bajo el peso de su palma. No la soltó. Afuera, el frío mordía el silencio. Adentro el fuego bajaba, y el olor de la pólvora flotaba denso, tan fuerte como la certeza de que nada entre ellos sería igual al amanecer. La cabaña olía a humo y sangre, cuando Colt corrió el cerrojo y se dejó caer contra la puerta. El hombro le ardía con el golpe del rifle sobre hueso viejo, y el sudor se enfriaba en su cuello, a pesar del aire helado, filtrándose por las rendijas. Giró lento los ojos, repasando la sala, contando sombras hasta que encajaron. Ella seguía junto al fogón, la pistola colgando los nudillos tan blancos como cal. El humo le cruzaba el rostro donde había pasado la mano por la mejilla, dejando una mancha oscura sobre la piel lastimada. Su respiración era corta y rápida, el subir y bajar de su pecho tensando la tela de la camisa. «Ya puedes soltarla», dijo Colt, voz grave. Un instante no se movió. Luego los dedos se aflojaron despacio como si arrancara clavos de hierro. La pistola cayó al suelo con un golpe apagado y los brazos se le vinieron abajo al regazo. Permaneció así un momento más fija en nada hasta que el silencio se quebró con un sollozo que le arrancó el aire. Colt se acercó las botas lentas sobre las tablas. Al agacharse su cabeza, se alzó de golpe los ojos grandes, negros y vidriosos en la luz baja del fuego. Él levantó las manos vacías. «Te lastimaron», ella negó rápido, demasiado rápido. Pero su mirada saltó a su hombro, donde la sangre empapaba la tela gastada junto a la costura. «El tuyo», susurró. Colt bajó la vista como si no importara, luego la miró de nuevo. Solo un rasguño, nada que valga la pena preocuparse. La quijada de ella tembló antes de apretarse otra vez. Pero la pelea se le apagó cuando dijo: «Siéntate». Estuvo a punto de discutir hasta que vio cómo le temblaba la mano al estirar la palangana junto al fogón. No lo pedía. Se aferraba a un aún que hacer que la mantuviera firme. Colt la dejó. Se dejó caer en la silla junto al fuego, desabotonando la camisa despacio, mientras ella vertía el agua tibia, el chapoteo sonando fuerte en el silencio. Cuando la tela se deslizó de su hombro, ella volvió a contener el aire, pero no por pudor. Él lo vio en sus ojos. Las cicatrices, líneas blancas, grabadas hondo en su piel, como si alguien hubiera querido arrancarle la vida y casi lo hubiera logrado. «Caballería», dijo él, respondiendo lo que ella no preguntó. Su voz era plana, sin orgullo ni vergüenza. Solo un hecho. Ella no habló. Solo empapó el trapo y lo presionó contra la herida, sus dedos rozando la piel con un cuidado que le apretó la garganta. Podía sentir el calor de ella incluso entre el temblor de sus manos. «¿Has curado a un hombre antes?», preguntó él, tratando de mantener la voz serena. Su boca se movió como si buscara sonreír, pero parecía haber olvidado cómo. Una vez dijo. Y luego, tras un respiro, murió. La mandíbula de Colt se endureció. «Yo no pienso hacerlo». Eso quebró algo en el rostro de ella. La máscara se le cayó,
y con ella toda la pelea. Todo el acero que había sostenido desde Copperbend se le desangró de golpe. Sus ojos se humedecieron. El aire le salió a trompicones, y cuando habló su voz se quebró como leña seca bajo peso. «¡No me mandes lejos!». Esas palabras lo golpearon más duro que la bala. Simples crudas al desnudo. Colt la miró fijo. Toda idea se apagó menos una verdad que le golpeaba el pecho como martillo. No lo haría, no ahora ni nunca. Alargó la mano despacio, cubrió su muñeca con la suya, sintiendo el pulso saltar bajo el pulgar. «Estás aquí», dijo, bajo pero firme como cuchillada en la oscuridad. «Te quedas mientras quieras». Un respiro. Ella solo se arrodilló ahí, los hombros temblando en silencio, el rostro girado para que no viera. Pero él lo sintió en la forma en que sus dedos le apretaban el brazo. No era miedo ni duda. Era un aferrarse como si al fin hubiera encontrado algo que no se quebraba. El fuego tronó lanzando chispas negras hacia la chimenea. Afuera la noche pesaba inmóvil, de esas que guardan todos los secretos. Adentro Colt estaba a medio hombro desnudo bajo el parpadeo de las llamas, sus manos atendiendo la herida despacio. Y por primera vez desde que el mundo se había torcido, se permitió creer que lo peor quizá ya había pasado. El fuego se había reducido a un lecho rojo de brasas. Su resplandor reptaba por las paredes en destellos inquietos. El humo a leña colgado espeso, mezclado con el sabor metálico de la sangre, y el aceite penetrante del rifle que Colt había limpiado y dejado aparte. Afuera el viento se había muerto, dejando el mundo en suspenso, como si aguantara la respiración. Colt seguía en el mismo sitio, la silla ladeada hacia el fuego, la camisa abierta por delante donde ella había trabajado. El ardor en el hombro se apagaba embotado por el calor del cuarto, y algo más pesado que nada tenía que ver con dolor. La vio retorcer el trapo despacio sobre la palangana, las gotas cayendo como alfileres fríos en el zinc, y sintió ese mismo tirón en el pecho que llevaba desde Copperbend, pero ahora más fuerte, más difícil de contener. Ella se movió con cuidado dejando el paño a un lado, y por un segundo sus manos flotaron como sin saber qué hacer. Luego las secó en los muslos y se recargó sobre los talones, el rostro vuelto hacia el fuego, las sombras marcando sus pómulos, y su boca apretada toda la noche. Parecía más suave ahora, como si ya no tuviera formas de aguantar el corazón. «Deberías descansar», dijo voz baja. Pero las palabras temblaban como si no supiera si se las decía a él o a sí misma. «He aguantado peor con menos», contestó. Pero salió quedo, sin el filo que solía llevar. Sus ojos buscaron los de él oscuros, abiertos, firmes. El silencio se tendió entre ambos, largo y espeso como humo, hasta que sintió su peso clavarse en los huesos. Algo cambió en el rostro de ella, algo crudo que la desnudó más allá del orgullo y el miedo, y dejó solo la verdad que antes había querido tragar. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó apenas en susurro, «cuando dijiste que podía quedarme». Colt se inclinó al frente, los codos en las rodillas, la voz pareja pero áspera en los bordes. «No digo lo que no siento». Su aliento salió tembloroso, y por primera vez desde que la vio sus hombros cedieron. No mucho, solo lo suficiente para hacerla ver como mujer y no como animal acorralado. El abrigo se le resbaló de un brazo cuando se giró hacia él, y el fuego atrapó la línea de su clavícula, el hueco de su garganta. Él lo notó. Sintió el estómago apretarse como cincho tirado de más y obligó sus ojos a volver a los de ella. «¿Crees que volveré?», preguntó. Él negó con la cabeza una vez. «No esta noche». Pasó un segundo antes de añadir, «ni nunca, mientras me quede aliento». Las palabras quedaron ahí, más pesadas que un juramento. Y algo se abrió entre ellos. No con prisa, no como una puerta pateada, sino lento, seguro como dos cosas apoyándose hasta sostenerse. Colt se puso de pie, lento para no asustarla. Cruzó unos pasos. Su cabeza se levantó al verlo parar frente a ella, y por un instante ninguno se movió. Luego su mano subió, no brusca, no reclamando.
solo lo justo para apartar un mechón rebelde de su mejilla. El pulgar se quedó ahí, contra piel caliente por el fuego, y al no apartarse ella, algo en él soltó la cuerda, esa que llevaba agarrada desde el patio de subastas. Se inclinó lo bastante para sentir el tropiezo de su respiración, y apoyó la boca en la de ella, al inicio suave, esperando que ella decidiera si lo quería. Y sí. Lo sintió en la forma en que sus dedos se aferraron a su camisa, atrayéndolo con una fuerza que venía de más hondo que el deseo. Una necesidad que había estado rascando desde el día que cruzaron miradas en esa carreta. El beso se volvió profundo, no con prisa, ni desbordado, sino lento y lo bastante fuerte para soltar el peso que ambos habían cargado demasiado tiempo. El aliento de ella ardía contra su mandíbula. Cuando se apartó para respirar, apoyó la frente en su pecho como si buscara fijar el suelo que no dejaba de moverse. «Pensé que estaba muerta», dijo la voz áspera casi quebrándose. «Pensé que ellos...». Las palabras se apagaron en su silencio, pero no hacían falta. Él las sintió en la manera en que ella lo aferraba, como si la oscuridad pudiera tragársela si soltaba. «Mientras tenga manos para sostener un arma», dijo él, voz dura como grava pero firme. Ella rió entonces, suave, húmeda, rompiendo lo crudo como un rayo de luz bajo la puerta. Se echó hacia atrás apenas lo suficiente para verlo. Sus ojos rojos en las orillas pero ardiendo claros. Y cuando él la besó otra vez, ya no había preguntas, ni en ella, ni en él. Para cuando se apartaron el fuego, había bajado, y el frío entraba de nuevo, pero Colt no lo sintió. Tampoco ella. El peso de la noche, la sangre en el suelo. El mundo afuera. Todo seguía ahí, pero por primera vez en demasiado tiempo, nada importaba tanto como el calor entre ellos y la verdad escrita callada en el espacio compartido. Ya no estaban solos. Para cuando llegó el deshielo, el invierno había soltado el valle. La nieve en la sierra se derretía en vetas grises, alimentando el arroyo hasta hacerlo rugir detrás de la cabaña. La hierba brotaba verde pálido entre el lodo y el aire olía a tierra mojada y pino en vez de humo y sangre. Habían pasado semanas desde los tiros, pero Colt seguía revisando la loma cada mañana, los ojos barriendo el monte antes de bajar a dar de comer al ganado. El hábito cuesta arrancarlo. Hasta ahora las colinas seguían vacías. Los hombres que vinieron por ella estaban muertos, y quien los envió ya sabía el precio. Dentro la cabaña se veía distinta. No mucho, solo lo que cambia cuando hay manos distintas moldeando el espacio. La mesa fregada hasta brillar, la cama tendida en orden. Una tira de tela colorida atada en el alambre de la cortina como si significara algo. Y lo significaba. Significaba que ya no vivía solo. Nia estaba junto al fogón, el cabello trenzado a la espalda, con una camisa fajada en una falda que ella misma había cortado y cosido de una manta militar vieja. Y esa imagen le pegaba hondo cada vez. Recordatorio de una fuerza que no gritaba, que no se rompía, solo crecía desde dentro. «¿Lista?», preguntó Colt, jalando su abrigo de camino. Sus manos se quedaron quietas sobre la olla. ¿Para qué él la miró de frente, ojos grises atravesando la penumbra? Ella parpadeó lento, recelosa, como si la palabra fuera una sombra que no confiaba. «¿Por qué papeles?», dijo él, voz plana, segura. «Para que ningún hombre con placa o con rencor venga aquí y te vuelva a llamar propiedad». El aliento de ella se cortó tan fuerte que él lo oyó. Entonces se giró por completo y él alcanzó a ver ese brillo crudo cruzarle el rostro. Una mezcla de incredulidad, esperanza y ese orgullo duro que la había cargado por cada milla del infierno. «¿Quieres decir...?» La voz se le quebró luego firme como acero bajo tensión. «¿Que me das tu nombre, Colt?», dio un paso al frente. Botas sonando lento en las tablas. «No te lo doy», dijo. «Lo comparto. Si lo quieres». Un segundo. El silencio tirante. Podía escucharse el arroyo reventando con el deshielo. Entonces ella alzó la barbilla. Y la mirada ya no tenía miedo.
ni siquiera duda. Era decisión. Clara firme, marcada como hierro en su piel. Sí quiero, lo dijo bajo pero sólido como roca. Eso le aflojó algo en el pecho, algo que no sabía que apretaba. Asintió una vez. Seco. Porque las palabras eran demasiado pequeñas para lo que sentía por dentro. La entrada a Copper Bend fue distinta esa vez, sin miradas torcidas en el polvo, sin risas filosas como cuchillos. La voz ya había corrido. Lo que pasó en las colinas, lo que Colt Mercer hizo cuando otros pensaron que podían tomar lo que no era suyo. La gente frente a la tienda general se apartó sin ruido cuando bajó del caballo y le tendió la mano a la mujer que descendió tras él, la falda rozando sus botas. Caminaron juntos hasta la oficina del escribano. Colt firmó primero, trazos firmes rectos sin temblar. Luego dejó la pluma frente a ella. La vio sujetarla, segura pese al peso de cada milla que los había traído aquí. Escribió despacio, letras cuidadas como talladas en piedra. Y cuando levantó la cabeza, había en su rostro un brillo que él jamás le había visto. Para cuando salieron de nuevo bajo el sol, el viento había cambiado tibio cargando olor a pasto en lugar de escarcha. Colt montó de un salto y luego extendió la mano abierta esperando. Ella no dudó. Sus dedos se entrelazaron con los de él tan seguros como respirar, y la subió al círculo de su brazo. Cabalgaron por el mismo camino de meses atrás, pero el polvo que quedaba detrás ya no pesaba igual. El peso se había ido, quemado por el fuego y la sangre, y por la decisión que ambos tomaron sin decir palabra. Esa noche de vuelta en la cabaña, él se sentó junto al fogón con su cabeza apoyada en su pecho. El fuego chisporroteaba abajo, y pensó en todas las cosas que un hombre puede perder en esta tierra. La tierra, la sangre, la calma, pedazos de sí mismo. Y luego pensó en lo que había ganado cuando pronunció una sola palabra frente a un patio lleno de hombres que creían conocer el precio de una vida. Su mano se deslizó sobre la de él entrelazando fuerte, y por primera vez en años, Colt Mercer creyó que algo podía durar. No porque estuviera escrito en un papel, no porque la ley lo marcara, sino porque, cuando llegó, lo peor se mantuvieron firmes y seguían en pie, juntos.